Buen día chicos y chicas, en esta oportunidad vamos a hacer un breve repaso acerca de el contenido que me pareció más importante para que ustedes puedan retomar lo que es el curso de auxiliar en enfermería. Son algunos conceptos que hemos estado viendo el año pasado en esta asignatura, en este curso, en relación principalmente a lo que tiene que ver con algunos ítems o puntos en particular y que es importante, como ahora lo vamos a leer en una breve introducción que les hice, que ustedes puedan retomar el contenido del año pasado, ir repasando, ir leyendo, como para que recuerden o recordemos el contenido que hemos estado viendo y que es sumamente importante siempre tenerlo en cuenta, porque siempre hablamos que en enfermería la mayoría de las cosas se unen unas con otras para obviamente trabajar en conjunto en lo que es el objetivo principal de este curso, que es brindar cuidados al paciente o a la persona cuidada. Bueno, como una breve introducción en relación a este repaso, podemos decir que para adentrarnos en esta segunda etapa del desarrollo de este curso, es importante retomar algunos conceptos dados y repasar de forma diaria esta materia, lo que les dije anteriormente. También son esenciales características propias del futuro profesional de salud, tanto en la asistencia como en el desarrollo de su trabajo cotidiano, de su trabajo diario, y siempre tener en cuenta que enfermería trabaja en conjunto, siempre con mi compañero, con nuestros compañeros, y no de forma individual. Este último párrafo es muy importante que ustedes siempre lo tengan en cuenta, y más luego de que finalicen el curso y cuando inicien un trabajo. Bueno, el primer ítem o definición o concepto o aspecto importante, como ustedes quieran llamar, en relación a lo que es el cuidado integral, que es lo que siempre hablamos y que siempre está presente en esta materia. ¿Y qué podemos decir de esto? El auxiliar es una pieza clave en el complejo engranaje de la atención al individuo o en la atención a la persona cuidada. Y a su vez, los cuidados adecuados dependen en gran medida de la eficacia asistencial, es decir, de la eficacia en relación a lo que tiene que ver con el cuidado que le va a brindar el profesional de salud a ese paciente. A su vez, para desarrollar esta eficacia es muy importante tener en cuenta ciertas aptitudes, las cuales nos van a permitir llevar a cabo un cuidado integral, abarcando obviamente todas las dimensiones del sujeto cuidado, y que siempre lo hemos estado remarcando y diciendo a lo largo de todas estas clases que fuimos dando el año pasado. No solo abarca lo que tiene que ver con la enfermedad, con la condición de la persona, es decir, con su aspecto fisiológico, sino también con su entorno en donde se desarrolla, con quien convive, su aspecto social, su aspecto económico también es sumamente importante, lo que tiene que ver con lo espiritual, la cultura, los sentimientos, las emociones de esa persona, todo lo que abarca a lo que es la totalidad del individuo. Y como conclusión de esta definición podemos decir que la totalidad de ese individuo, de esa persona, hace a lo que es la integralidad. Otro aspecto importante y que es sumamente esencial que ustedes puedan repasar. Estos son algunos términos en relación a prefijos o sufijos que están o que se expresan de forma digamos como muy habitual, es algo muy habitual de verlo en la enfermería, estos sufijos y prefijos en relación, por ejemplo, hiper, que hace referencia a lo que es el aumento por encima de los valores normales de, por ejemplo, hipertensión. Después, otro, hipo, por ejemplo, hace referencia a lo que es la disminución por debajo de los valores normales de cierta condición, por ejemplo, hipotensión, siguiendo lo que son los parámetros anormales de la tensión arterial, tanto hiper cuando aumenta e hipo cuando disminuye. Después tenemos poli, que hace referencia a que está aumentado en exceso o en cantidad, algia, que hace referencia a lo que es el dolor,
Emia o hemo, que hace referencia a lo que es sangre, uria a orina. Agudo hace referencia a que es de corta duración, menos de 6 meses, una condición o patología. Crónico, de larga duración, más de 6 meses, generalmente es de por vida la condición. Glucemia es el nivel de glucosa en la sangre. Un valor normal de glucemia o de glucosa en sangre hace referencia a entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Biopsia, por ejemplo, es la toma de material de tejido u órgano, ya sea macro o microscópico, que sirve para realizar estudios anatomopatológicos. Un absceso es una colección localizada de pus o una acumulación de pus. Una úlcera, que también lo hemos estado viendo, en lo que tiene que ver con las necesidades de Virginia Anderson, en lo que son el cambio de postura. Es cualquier lesión que está causada por una presión no mitigada, es decir, una fuerza que comprime a una región descendente, obviamente, sobre una zona corporal de la persona, que a su vez esta lesión, esta presión, lesiona lo que es el tejido subyacente. Y ustedes saben, como hemos visto, las úlceras por presión. Si esa presión no mitigada sigue ejerciéndose durante mucho tiempo, por un periodo prolongado, se lesiona lo que es las capas superficiales de la piel, la epidermis, la dermis y la hipodermis, y en estados avanzados en relación a estas úlceras por presión se llega a poder favorecer lo que es la formación de necrosis, que es la muerte del tejido. Otros aspectos a tener en cuenta en relación a prefijos o sufijos y en relación a abreviaturas, por ejemplo, micción, que hace referencia a lo que es orinar. CSV significa control de signos vitales. CHGT, control de hemoglucotest, para poder observar los valores de glucemia en ese paciente. DBT, diabetes. TA, tensión arterial. FC, frecuencia cardíaca. TC, temperatura corporal. FR, frecuencia respiratoria. HTA, hipertensión arterial. HC es la historia clínica. PCTE, paciente. TM, turno mañana. TT, turno tarde. TN, turno noche. Estos son algunos de los prefijos, sufijos y abreviaturas o iniciales de las palabras que de alguna forma de cómo se resumen en lo que es enfermería. Estas son algunas, existen muchas más, obviamente, pero las principales o las que nosotros vamos a utilizar con mayor frecuencia son estas, y que es importante repasarlas también. Bueno, otro aspecto fundamental es el registro. ¿Qué es un registro? Son documentos o informes escritos de enfermería que se incluyen dentro de la historia clínica de una persona. Es un conjunto de datos cualitativos y cuantitativos que tienen como finalidad o propósito informar por escrito y a su vez fijando responsabilidad. Es un documento legal que se incluye dentro de la historia clínica del paciente y que tiene un valor de documento legal que sirve para resguardar tanto al paciente como al personal de salud y a su vez a la institución sanitaria ante posibles conflictos judiciales que se puedan prestar o llevar a cabo de acuerdo a X situación, y que a su vez se requiera lo que es este material para estos posibles, digamos, conflictos judiciales. ¿Qué permite un registro? La comunicación entre los distintos profesionales, comunicarnos con el compañero sobre cuál es la condición de ese paciente, comunicarnos con el médico, comunicarnos con una nutricionista, un kinesiólogo, favoreciendo lo que es la comunicación interprofesional entre muchas ramas de las distintas profesiones y que a su vez trabajan en conjunto para poder brindar cuidados eficientes y eficaces a esa persona. ¿Qué otra cosa nos permite? La continuidad de los cuidados. Al ser un documento de carácter legal, protege tanto al profesional, a la persona y a la institución. Permite obtener datos para la investigación y para fines estadísticos, asegura calidad en la atención y demostrar lo que enfermería hace. Siempre decimos que lo que no está escrito no está hecho, porque es importante registrar todas nuestras acciones, todos nuestros cuidados en la hoja de registro de ese paciente. Algunas características de los registros: confidencialidad, exactitud,
Debe tener una secuencia de orden lógico. No puedo registrar si hice un control de signos vitales a las 6 de la mañana, lo voy a registrar a las 12 del mediodía. Todo debe tener su secuencia y a su vez esto va a favorecer a que un registro sea realizado de forma correcta. Debe tener propiedad y emplear terminología apropiada. Debe ser breve, no nos podemos extender 4 o 5 hojas, debe ser breve, cortito, legible, que nuestra letra sea legible. Siempre tengan en cuenta que se suelen escribir los registros con tinta azul, nunca con tinta negra. No debemos olvidarnos que no solo existe un informe escrito, sino también es importante lo que es el pase de guardia, que es un informe oral en el cambio de turno, cuyo objetivo debe ser proporcionar información exacta, objetiva y organizada, analizando lo que se dice y cómo se dice. La información oral, al igual que la escrita, debe contener sobre todo las novedades en la evolución del paciente, debiendo tener presente que el emitir un juicio negativo sobre un paciente, por ejemplo, puede predisponer de alguna forma a modificar la actitud del resto del profesional. Y esto también son ítems muy importantes a tener en cuenta. Recuerden que los cambios de turno son generalmente, se trabaja de 22 horas a 6 de la mañana, ahí se produce el cambio de turno, viene la guardia entrante, después tenemos desde las 6 de la desde las 14 horas hasta las 22 horas, ahí se cambia de turno, y desde las 22 hasta las 6, esos son los 3 turnos. Serían de 22 a 6, de 6 a 14 y de 14 a 22 horas. Bueno, cambiamos de tema, lo que siempre les digo que es importante que ustedes repasen lo que es el control de signos vitales, solamente les puse los nombres en relación a esto. Es importante siempre, es lo que enfermería realiza como en una primera instancia. Nosotros vemos al paciente, lo primero que vamos a observar y analizar son los datos obtenidos a través de los signos vitales. Los signos vitales, recuerden que son 4, lo que tiene que ver con la temperatura, con la frecuencia cardíaca, con la frecuencia respiratoria y finalmente lo que es la presión arterial, que por ahí es el signo vital que se suele dificultar al inicio si no practicamos con los elementos correspondientes. Tengan en cuenta que existen parámetros normales en relación a lo que son estos signos vitales y parámetros anormales que ya los hemos visto y que es importante que ustedes los puedan repasar y releer. Por ejemplo, la temperatura normal entre 36 y 37 grados centígrados, la frecuencia cardíaca, los valores normales entre 60 a 100 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria entre 12 y 20 respiraciones por minuto, y esto a su vez, cuando aumenta y disminuye cada signo vital, tiene su nombre, tiene su terminología apropiada. La presión arterial, siempre tengan en cuenta que es importante preguntarle a la persona si tiene alguna condición que favorezca el aumento de la presión, tanto hipertensión o si es una persona hipotensa o si maneja valores normales. Siempre tengan en cuenta que un valor normal o estándar es entre 120 a 80 milímetros de mercurio y que cada presión es particular de cada individuo, obviamente. También tengan en cuenta que hay factores que alteran estos signos vitales, desde principalmente lo que son los sentimientos, las emociones, desde la angustia, la tristeza, desde, por ejemplo, cambios climáticos también favorecen el aumento, la disminución de estos signos vitales, lo que tiene que ver con si la persona ha hecho la actividad física, también modifica los signos vitales, las condiciones ambientales, también, y la edad de la persona también modifica los signos vitales. Un signo vital no es lo mismo en un recién nacido, en un neonato, que en una persona adulta o en una persona adulto mayor. Eso tenganlo en cuenta y repásenlo porque es algo que enfermería realiza constantemente. Seguimos con lo que es el lavado de manos social, una técnica y un procedimiento sumamente esencial. Siempre ténganlo en cuenta los 5 momentos del lavado de manos también, con qué solución se realiza, cuántos segundos aproximadamente debe durar. También el lavado de manos en seco o con algún tipo de solución de base alcohólica, el alcohol en gel, por ejemplo. Y en las diapositivas posteriores vamos a ver los 5 momentos del lavado de manos. En relación a esto, los microorganismos patógenos son transportados por las manos del personal.
desde los pacientes, por ejemplo, colonizados o infectados, también desde objetos contaminados que de este modo representan un importante modo de transmisión de estos gérmenes. Entonces, podemos decir que el lavado de manos social común o de rutina tiene como objetivo, como finalidad, remover lo que es la flora transitoria, todos aquellos microorganismos que se nos van adhiriendo a medida que nosotros vamos tocando distintas superficies rígidas o que vamos tocando entre paciente y paciente los elementos de estos pacientes, la unidad del paciente, por lo que es importante que nosotros podamos llevar a cabo esta técnica. Y a su vez remueve lo que es la flora transitoria y la suciedad de la piel de las manos. Se practica al iniciar las tareas del día, antes del contacto con los pacientes y cuando se van a realizar procedimientos no invasivos, como por ejemplo el tendido de cama, el arreglo de la unidad del paciente, el control de signos vitales, etc. Se realiza con soluciones jabonosas comunes, aproximadamente debe durar entre 15 y 30 segundos. Luego tenemos lo que es el lavado de manos con soluciones alcohólicas. También existe el frotado de las manos con soluciones de base alcohólica. También es conocido como el lavado de manos en seco o sin agua. El frotado de las manos con soluciones de base alcohólica es considerado un lavado antiséptico. Se realiza con soluciones de base alcohólica mediante fricción vigorosa de las manos, incluyendo los pliegues interdigitales y hasta que el producto aplicado seque sobre la piel aproximadamente en 20 segundos. Este tipo de lavado en seco no resulta eficaz si las manos están visiblemente sucias, por lo que es recomendable, realizar un lavado de manos social primero al inicio de la jornada laboral y cada vez que se lo considere necesario. Siempre es importante también tomarnos unos segundos y poder observarnos los dedos, la palma de las manos para poder visualizar si están sucias o no. Y obviamente debemos realizarlo cada vez que sea necesario, tanto lo que es el lavado de manos social como el lavado de manos en seco. Después de varios frotados con soluciones de base alcohólica, especialmente si están formulados como un gel, que es el comúnmente llamado alcohol en gel, el personal de salud puede sentir un acúmulo en sus manos de las sustancias o de los emolientes presentes en este gel. Por esta razón se recomienda realizar un lavado de manos con agua y jabón común en aproximadamente entre 5 a 10 frotados con soluciones de base alcohólica, especialmente si se presentan en forma de gel. Y tengan en cuenta también que el lavado de manos con alcohol o con alcohol en gel no sustituye lo que es el lavado de manos social. Acá tenemos la imagen que les había dicho anteriormente, los 5 momentos para la higiene de manos. Tengan en cuenta, el primer momento es antes de entrar en contacto con el paciente. El segundo momento, antes de realizar una tarea séptica. El tercer momento, después del riesgo de exposición a fluidos corporales. Recuerden que nosotros consideramos fluidos corporales todos aquellos líquidos o fluidos que emergen de lo que es el organismo de la persona. El cuarto momento, después del contacto con el paciente. Y el último momento, después del contacto con el entorno del paciente, con la unidad del mismo. Siguiendo con lo que es bioseguridad y hablando de lo que son los elementos a tener en cuenta en lo que tiene que ver con la protección personal de cada uno de nosotros. Cuáles son los elementos que es importante llevar puestos, llevar colocados en relación a lo que tiene que ver con los guantes, el camisolín, barbijo, antiparras también. En relación a los guantes, podemos decir que debe usarse para prevenir la contaminación de las manos del personal de salud frente a contacto, por ejemplo, con fluidos corporales, membranas mucosas, piel no intacta, es decir, piel lesionada, y otros materiales potencialmente infecciosos, contacto directo con pacientes colonizados e infectados que requieren aislamiento, manipular o tocar equipos o superficies del medio ambiente potencialmente contaminados, además brindan protección bidireccional, es decir, que protegen tanto al paciente como al profesional. A través de los mismos se puede minimizar los riesgos del personal frente a las punciones accidentales, por ejemplo, al reducir el volumen de sangre y la superficie externa de las agujas y otro cortopunzante. Después tenemos otro elemento de protección personal que es el camisolín. Su uso está indicado tanto en las precauciones estándares como en las precauciones basadas en la formación de transmisión o precauciones de aislamiento. El objetivo de su uso es prevenir la contaminación de las ropas que posee lo que es el profesional, la exposición de los miembros superiores y áreas expuestas del cuerpo del personal de salud, ya sea con sangre
y fluidos corporales o todo material potencialmente infeccioso. Luego tenemos otros elementos de protección personal, los barbijos y la cobertura facial. Los barbijos están indicados con los propósitos o con el propósito de proteger al personal de salud de la exposición de secreciones respiratorias, por ejemplo, salpicaduras de sangre o fluidos corporales de los pacientes para proteger al mismo de la exposición de agentes infecciosos provenientes de su boca o nariz y para proteger a los pacientes, personal de salud, visitantes y medio ambiente del impacto de las secreciones respiratorias, por ejemplo. También debe usarse con combinación con protección ocular, es decir, las antiparras, de modo que nariz, boca y ojos queden totalmente protegidos. Y es la forma correcta de usar un barbijo, que nos cubra totalmente lo que es la nariz, la boca y el mentón. Después tenemos la cobertura facial. La protección ocular se debe utilizar en el caso de salpicaduras de fluidos corporales, secreciones o excreciones. Debe utilizarse esta protección o bien una máscara facial. Además de todas estas precauciones estándares o básicas, también se debe utilizar dentro de las recomendaciones lo que es llevar el pelo recogido, en el caso de las mujeres que tengan el pelo largo, despojarse de, por ejemplo, pulseras y anillos, usar calzado protector, es decir, que no tenga orificios que a través de los cuales puedan ingresar distintos fluidos corporales si hay algún tipo de derrame. Otro tema, y que lo vimos durante todo el transcurso del año pasado, fue esta teórica que se denomina Virginia Anderson. ¿Qué expresa o cuál fue su teoría o su argumento en relación a la enfermería? Ella expresaba o decía que la única función de una enfermera es ayudar a la persona, enferma o sano, en la realización de aquellas actividades que contribuyen a la salud o a la recuperación de la misma, o a una muerte tranquila, y que él, o sea, el paciente o esa persona, realizaría sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento necesario, y hacer esto de tal forma que le permita ser independiente lo antes posible. Las necesidades que aplica este modelo de Virginia Anderson, que son las 14 necesidades que ahora en las próximas diapositivas solamente las vamos a nombrar, el cual conlleva un enfoque hacia la persona. Está dirigido o pone en el centro de su modelo, de su teoría, lo que es la persona o la persona cuidado paciente. Y es el centro de ese sistema, la figura central del mismo. Acá, como les dije anteriormente, vamos a leer lo que son las 14 necesidades para refrescar el contenido en relación a esto. La primera era la necesidad de respirar adecuadamente, la segunda la necesidad de comer y beber, la necesidad de eliminar es la tercera, la cuarta la necesidad de moverse y mantener una buena postura, la quinta la necesidad de descansar y dormir, la sexta necesidad de vestirse y desvestirse. Luego tenemos la necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, mantener el cuerpo limpio y aseado, evitar peligros del entorno y evitar lesiones a otros, necesidad de comunicar, necesidad de actuar según sus creencias y sus valores, necesidad de ocuparse para realizarse como persona, necesidad de recrearse y por último tenemos la necesidad de aprender. Siempre tengan en cuenta que ella enumera esta serie de necesidades y que las primeras las asocia a necesidades fisiológicas, es decir, necesidades que abarcan o que implica lo que es el funcionamiento correcto del organismo. Y luego tenemos las necesidades que hacen referencia más a lo que es digamos, lo social, lo psicológico también, la cultura, a relacionarse con otras personas, la religión, también habla de realizarse como persona, la necesidad de la comunicación, lo que tiene que ver con la recreación, realizar actividad física, cualquier actividad que la persona satisfaga esta necesidad. Y por último tenemos lo que es el aprendizaje. Entonces podemos decir que esta teórica hace referencia a lo que son las necesidades fisiológicas como prioritarias o primordiales en lo que es el correcto funcionamiento del organismo de la persona y que son esenciales obviamente para la supervivencia y para la vida en sí. Y después tenemos otras necesidades psicosociales que también son sumamente importantes según esta teórica.
Otro tema sumamente importante, principalmente lo que tiene que ver con las competencias holísticas, es decir, el saber ser, el saber y el saber hacer. En relación a esto podemos decir que forman parte de un conjunto de actividades, actitudes, conocimientos y los procesos complejos para la persona, para la toma de decisiones que permitan que la actuación profesional esté a nivel exigible de cada momento, que a su vez implica la capacidad para llevar a la práctica los conocimientos, las habilidades y las actitudes propias de la profesión y de cada persona que ejerza esta profesión al servicio de los problemas de la salud de la población, y que a su vez estas competencias son el saber ser, mediante lo que tiene que ver con valores, creencias, convicciones y actitudes propias. El saber, y este es un ítem sumamente importante, tener conocimiento, informarse, estudiar, prepararse día a día. La capacitación permanente en enfermería es una condición o un aspecto sumamente importante. Y el saber hacer, es decir, que a través del conocimiento nosotros vamos a saber hacer distintos y vamos a tener distintas habilidades técnicas, diagnósticas y terapéuticas. Todo esto tiene una finalidad, un fin, un objetivo, que es nosotros nos formamos a través de la capacitación permanente para poder brindar cuidados que sean eficientes, eficaces y de calidad a esa persona o a ese individuo que está pasando generalmente por una situación sumamente difícil, que a su vez pone de manifiesto lo que tiene que ver con sentimientos, lo que es la estadía en un hospital, la internación. Siempre tengan en cuenta que una internación es un momento de crisis para la persona, estar lejos de sus familiares, más si es de una localidad o ciudad lejana a donde se encuentra esa institución sanitaria o ese hospital. Otros aspectos importantes y que a su vez es esencial repasar son las posiciones anatómicas. En la diapositiva posterior vamos a ver una imagen en relación a esto. ¿Cuáles son las principales posiciones que es importante que ustedes conozcan y que repasen lo que es, por ejemplo, decúbito supino, que es esta posición en la cual la persona está acostada sobre la espalda con los brazos o miembros superiores y los miembros inferiores en extensión y cerca del cuerpo, generalmente para una exploración física y posoperados. Después tenemos lo que es la posición de cúbito lateral, que es recostado sobre un lateral de su cuerpo, su espalda recta y la pierna o miembro inferior estará en extensión o ligeramente flexionada, mientras que, que el miembro inferior, está flexionado para administrar principalmente enemas, para realizar exploraciones, higiene, masajes. Hay algunas personas que se colocan en decúbito lateral, adoptan esta posición para poder descansar o dormir mejor. Después tenemos decúbito prono ventral, que consiste en que la persona esté acostada sobre su abdomen, las piernas extendidas y la cabeza girada hacia un lado. Los brazos pueden estar extendidos a lo largo del cuerpo o a ambos lados de la cabeza. Por ejemplo, para personas operadas de la zona dorsal o como método de reclutamiento alveolar. Generalmente se suele ver en esta posición de decúbito prono o ventral, es decir, boca abajo y con la cabeza lateralizada, a algunos pacientes que tienen COVID y que se los suele colocar en esta posición para cuando ya su capacidad, digamos, pulmonar se ve totalmente deficiente o deteriorada, y buscan colocarlo en esta posición. Por ahí esta posición tiene como complicación las úlceras por presión, igual que la mayoría de estas en sí, todas estas posiciones, si los dejamos al paciente mucho tiempo por un periodo prolongado, se favorece lo que es la aparición de las úlceras por presión. En este caso, en decúbito prono o ventral, principalmente se lesionan, por ejemplo, lo que tiene que ver si la cabeza está lateralizada, lo que es el pabellón de la oreja, el pabellón auricular, lo que es la mejilla, si es una mujer, las glándulas mamarias también, si es un hombre, los genitales, en la cara anterior de la rodilla también. Y que es principalmente es importante poder evitar este tipo de lesiones en el paciente.
Luego tenemos otras posiciones que nosotros comúnmente hablamos, lo que es posición Fowler a 45, a 45 grados, semi-Fowler y Fowler alta. Semi-Fowler es a 30 y Fowler alta es a 90 grados. La posición Fowler semisentado con las rodillas ligeramente flexionadas y el respaldo de la cama con una inclinación de 45 para pacientes con problemas, por ejemplo, cardíacos, respiratorios, también para que la persona pueda comer y leer apropiadamente. Recuerden que estas posiciones principalmente se adoptan cuando la persona tiene disnea, tiene alguna dificultad para respirar. Como les había dicho anteriormente, tenemos una imagen en relación a las posiciones anatómicas de cúbito dorsal, de cúbito lateral y de cúbito prono y cuáles son las regiones o lugares más propensos a ulcerarse o a lesionarse si no se rota de posición a la persona. Y al lado tenemos la posición semi-Fowler para que ustedes puedan observar cómo es esta posición y que hace referencia a que debemos colocar la persona, o sea, la cabecera de la cama a 45 grados. Semi-Fowler es a 30 grados y Fowler alta es a 90 grados. Por último, el último tema que me pareció sumamente importante y que es el último tema que vimos el año pasado, lo que es la unidad del paciente. Dentro de las competencias de enfermería, el arreglo de la unidad del paciente es sumamente importante. La unidad del paciente es el conjunto formado por el espacio de la habitación, el inmobiliario y el material que utiliza el paciente durante su instancia en lo que es el centro hospitalario o el centro asistencial. En las habitaciones con varias camas, cada unidad puede aislarse mediante un biombo o cortinas para asegurar y respetar la intimidad de los pacientes. Siempre tengan en cuenta que depende de la institución en la cual se desempeñen, que va a haber biombos o no. En algunos lugares tenemos una habitación con 2 pacientes y que también hay biombos, y en otros lugares tenemos un servicio, por ejemplo, o un lugar que es común, digamos, que no hay ningún tipo de separación, ni de cortina, ni de biombo. En las habitaciones individuales se considera unidad del paciente a todo el contenido y el espacio físico de la propia habitación. Obviamente la unidad del paciente incluye lo que tiene que ver con la cama, con los elementos que forman parte de lo que es la cama. Tenemos el colchón, tenemos lo que es sábanas, la sábana de abajo, la sábana de arriba, la almohada o las almohadas, la funda de la almohada, lo que tiene que ver con el impermeable que se suele colocar abajo, y la salea que también se coloca. Puede haber algunos muebles como es una mesa de luz en la cual se colocan las pertenencias personales de la persona. Puede haber enchufes con corriente eléctrica para que, por ejemplo, si la persona tiene celular, lo conecte para cargarse. Tenemos en la parte de la cabecera arriba un panel que generalmente cuenta con oxígeno, cuenta con un frasco humidificador, cuenta con lo que tiene que ver con distintos frascos o recipientes, por ejemplo, para la aspiración de secreciones, y la administración de oxígeno también. El panel central es ese. Después también suele haber lo que es una mesa con rueditas para poder transportarla al momento de comer y beber la persona. Después tenemos lo que suele haber un ropero o un armario con las pertenencias de cada uno de los pacientes, y a su vez cuando ingresan los pacientes se les suele pedir ciertos elementos de higiene personal, jabón personal, cepillo de dientes, pasta o enjuague bucal, ropa, a veces se le trae también mantas o cobijas de su casa, ropa también para cambiarse, pañales también en el caso de que tenga algún tipo de condición que favorezca el uso de pañales, por ejemplo. Dentro del mobiliario también podemos encontrar, si entramos a la habitación, el pie de suero con la solución a administrar, si es en el caso que tenga una vía, por ejemplo. Y el baño también, si es una habitación de A2, se comparte el baño con el paciente de al lado. Por lo que es importante también lo que es la convivencia y la buena comunicación entre los pacientes. Las habitaciones individuales deben preservarse para el aislamiento de los pacientes en el caso de que tengan alguna condición que favorezca el aislamiento, que presenten gravedad en su estado general, patologías infectocontagiosas
operados con riesgo de ser contagiados, inmunodeprimidos, pacientes con algún tipo de alteración psíquica, por ejemplo. Después, siguiendo con lo que es la unidad del paciente, y en la diapositiva posterior tenemos una imagen que representa esto. El entorno que rodea al paciente tiene una notable influencia sobre la respuesta de éste al tratamiento que está recibiendo. En general, las habitaciones tienen que ser espaciosas, tranquilas, con un ventanal que a su vez le permita que ingresen o que entre el sol, la luz del sol, y deben mantenerse siempre limpias, aireadas y ordenadas para evitar la aparición de problemas psíquicos o patológicos, por ejemplo, infecciones. Las habitaciones hospitalarias deben reunir una serie de condiciones ambientales que van a repercutir de manera directa, obviamente, en el estado de salud de la persona y en la evolución del mismo. Las condiciones ambientales que mayor repercusión tienen sobre el paciente son las condiciones atmosféricas, la iluminación que hay en la habitación, la insonorización y principalmente lo que tiene que ver con la limpieza. Y finalmente, bueno, tenemos lo que es una imagen de la unidad de un paciente, como les había dicho anteriormente. Bueno, tenemos lo que es la cama con sus respectivos elementos, con el colchón que generalmente tiene una funda de plástico para evitar que los líquidos corporales ingresen y manchen o ensucien lo que es el colchón. Tenemos lo que es la sábana de abajo, la sábana de arriba, la almohada con su funda. Tenemos, se ve al lado una mesita de luz para colocar las pertenencias del paciente. Tenemos del otro lado una mesa con rueditas para que el paciente pueda alimentarse y comer de forma tranquila. También tenemos un sillón que generalmente es cuando viene una visita, ya sea familiar o amistad del paciente. Siempre hay que tener en cuenta las condiciones del mismo para que lo puedan visitar. Por ejemplo, actualmente en tiempos de pandemia y de COVID se habían restringido lo que son las visitas a los pacientes, principalmente para evitar lo que es la aglomeración de personas y a su vez evitar lo que es el contagio. También se ve en la imagen lo que es el panel central arriba de la cabecera de la cama del paciente. Podemos observar frascos, esos frascos son humidificadores para la administración de oxígeno, también otros frascos para lo que es la aspiración de secreciones, y también se puede ver lo que es un pie de suero al costado de la cama. En este caso se ve un teléfono, digamos, pero en la mayoría de las habitaciones no hay teléfono. Sí hay un timbre, por ejemplo, para que el paciente o el familiar del paciente pueda tocar y llamar al enfermero o enfermera que esté de guardia por si necesita o alguna cosa o por si le está pasando alguna situación o alguna complicación al paciente. Bueno, esas son todas las diapositivas en relación al repaso que les dije que les iba a mandar un video, más o menos resumiendo. Lo que es importante que ustedes puedan adentrarse y poder repasar y leer todo este contenido para poder iniciar lo que es esta última etapa en relación al transcurso de este curso de enfermería.